Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Tu oración, ¿no será que al momento de hacerla topa en el techo y se regresa? Yo quiero decirle, hermano, hermana, que entre más oremos, más posibilidades o más oportunidades habrá de que seamos escuchados. Entre más tú ores, hay más posibilidades de que tú seas escuchado. ¿Verdad? Si por ejemplo estás hablando y gritando y no te oyen y sigues hablando y sigues gritando, va a llegar un momento donde la persona escuchó y te va a hacer caso. Entonces, yo sé que hay muchos que no les gusta orar. No digo quién, pero hay algunos que ni a la hora de ingerir alimentos hacen una oración. ¿Por qué? Porque no han desarrollado todavía esa capacidad de orar. Y si yo les digo, hermanos, vamos a comprometernos con orar 5 minutos, a lo mejor usted empieza, dice, ¿y qué voy a decir en 5 minutos? Si en 20 segundos ya terminé la oración. 5 minutos se le van a hacer una eternidad. Y lo que va a pasar es que va a estar nomás viendo el reloj, a ver si ya se cumplieron los 5 minutos. Nosotros en el tiempo de la oración de los varones los viernes tomamos 15 minutos de rodillas, cada quien en una oración personal. Y sí, de repente sí vemos, porque más o menos como a los 13, 14 minutos ya nos estamos parando para acomodarnos aquí en la parte del centro y saludarnos, porque llegamos y cada quien pasa directamente al altar. Pero llega un momento donde nos saludamos y pues estamos bien. Y luego ya empezamos un tiempo de enseñanza de la palabra, a ver que Dios nos habla, y luego empezamos con las peticiones. Estamos orando y la verdad Dios ha sido tan bueno que muchas de las peticiones que se han expuesto, yo sé que no somos los únicos que oramos, hay más que está orando, pero hemos visto la fidelidad de Dios a la respuesta a la oración. Entonces, entre más nos unamos en una misma petición, más posibilidad hay que seamos oídos y que venga la respuesta de parte del Señor. Entonces sí es importante exponer nuestras peticiones. Los martes lo empezamos a hacer así, hermanos, y yo le dije, todos los que traen una petición, anótenmela en un papelito, mándenmelo, y les digo, hermanos, ahora todos vamos a orar por esta petición. Y todos nos unimos en la misma petición. Terminamos, leemos otra petición, le digo, ahora todos vamos a orar por esta. Entonces es muy diferente a que tú solamente ores por tu petición o una persona ore por tu petición, a que muchos más estén intercediendo por la misma petición. Ahora, ¿cómo saber que Dios nos escucha? Primeramente vamos a ver, ¿cómo saber que Dios sí nos escucha? Mi padre ya en los últimos años empezó a tener un poquito de problemas con su oído. Creo que era el oído derecho, porque de repente tuvo que utilizar un aparato. Fue para que le hicieran un aparato, y para poder escuchar bien tenía que regularle un botoncito que era el volumen. Entonces, ¿cómo lo hacía él para regular el volumen? Empezaba a decir, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ya estaba repitiendo esas palabras hasta que decía, ahí me escucho bien. Pero también era una persona que cuando no le convenía lo que escuchaba, decía, no se oye nada. ¿Cuántos hay así? Cuando no le conviene, entonces no escucha. ¿Qué dijiste? Muchos estudiantes alcanzaron a conocer a mi papá, y siempre se sentaba por ahí en una banquetita cerca de la escuela, en una tienda que estaba ahí.
llega la persona, uno de los estudiantes, y le dice, porque hasta los estudiantes le decían papá Lupito. Él se llamaba Guadalupe, pero Lupito, no Lupita. Papá Lupito, y hasta todos le decían papá Lupito. Vamos con papá Lupito, luego te cuenta chistes, dice. Entonces llega uno y le dice, papá Lupito, pícheme una soda. Gloria a Dios, aleluya. No se oye nada de este aparato. Ya estaba. ¿Qué dijiste? Que si quiere una soda, aunque sea con pan. Y hablando de pan, tenemos la visita de algunos estudiantes y colaboradores en la escuela bíblica que están con nosotros esta mañana. Y el propósito también de estar con nosotros es vendernos pan. ¿Cómo ve? Pan hecho en las instalaciones de la escuela bíblica. ¿A cuántos les gusta el pan? Hay muchos que somos paneros. La mayoría somos paneros. Entonces yo estoy tratando de comer para el antojo nomás un poquito y el que tenga menos azúcar, ¿verdad? Y como quiera dice, la harina de todas maneras tiene, pero no exageramos. De vez en cuando comemos pan. ¿Se acuerda que en la Biblia, cuando el Señor, cuando Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra, dice que fueron y muchos dijeron, hay gigantes, hay hombres de estatura muy grande, nosotros nos veíamos como langostas delante de ellos. Y trajeron un mal informe, ¿verdad? Como trayendo temor. Pero otro dijo, sí es cierto, hay hombres de muy grande estatura, pero con nosotros está el brazo fuerte, está el Señor con nosotros. Dice, y nos los comeremos como pan. ¿Cómo se come el pan? Con mucha facilidad, no batalla. Y si no tiene dientes, pues lo chopea, ¿verdad? Lo mete por ahí en el cafecito, en la lechita y mire, no necesita los dientes. Si a alguien ya le faltan algunos por ahí que utiliza normalmente, entonces espérese al final para que también de esta manera apoyamos a los hermanos que vienen del Instituto Bíblico para vender. Queremos que no se quede ni una pieza de pan. Amén. ¿Cómo cuántas traen, hermanos? 400. ¿Se imagina que uno se lleve 5? ¿Quién está pensando llevarse 4, 3? A la casa dice, no hombre, yo aprovecho de una vez, porque quién sabe hasta cuándo vuelvan a venir otra vez. Sí, ¿verdad? Lo guarda para mañana y con cafecito, chocolatito caliente, se lo come como pan. Muy bien, entonces, ¿cómo saber yo si Dios me está escuchando? Vamos a ir al libro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. El versículo clave que yo puse para la oración infalible, primera de Pedro 3:12. ¿Ya lo encontró? Dice así la bendita palabra del Señor: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Pero vamos a quedarnos ahí, porque el oído o sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Con este versículo usted debe estar seguro, hermano, hermana, de que Dios lo va a escuchar. Pero es necesario hablar, pedir audiblemente es mejor, hermanos, aunque sabemos que Dios conoce aún nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero necesitamos decirle, expresarle lo que realmente necesitamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque sus oídos están atentos.
Ahora vamos al libro de los Salmos, capítulo 116, versículos 1 y 2. Amo a Jehová, pues ¿a qué? Ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado ¿qué? A mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. He escuchado a gente que de repente no le escucha bien y se agacha y le hace así, sobre todo si la persona está más chaparrita, hace el oído así. ¿Qué dijiste? Yo creo que de repente el salmista sintió como que el Señor no lo escuchaba y el Señor se acerca y dice: inclinó a mí su oído, por tanto yo voy a seguir orando a Él. El salmista pasó por situaciones tan complicadas en su vida, de guerras, de persecuciones, aún de su misma gente. Del mismo pueblo de Israel empezaron a seguir a David, porque pensaban, por escuchar consejos negativos, pensaron que estaba en contra del pueblo de Israel, que estaba en contra del rey de Israel. Así es de que el rey de Israel dijo: este me quiere quitar el reino y vamos a mejor a desaparecerlo. Entonces, en esas situaciones complicadas, David oraba delante del Señor y le pedía, y dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Por tanto, te invocaré hasta que me llames a tu presencia. Yo voy a seguir orando. Amén. La importancia, hermanos, de orar. Entonces, si lo hacemos de esta manera continuamente, la oración no va a fallar. ¿Cómo debemos hacerlo? Pedir en el nombre de Jesucristo. Es otra de las cosas que la oración no va a fallar. Pedir en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Cuando alguien tiene alguna palanca en gobierno y quiere hacer algún trámite y le dice a la persona: dile que vas en mi nombre, de parte de. Y si tú llegas y no te conocen, ¿y tú qué? ¿Qué onda aquí? Es que vengo de parte de fulanito de tal. Pásale. Hasta aquí funcionan las palancas. Terrenalmente no. Sí funcionan. Si usted va a hacer algo, trámite, y dígale: vengo en el nombre del pastor, y nomás no le van a hacer caso. Va a decir: ¿quién es el pastor? ¿Sabe qué dijo? ¿Cómo me voy a presentar? Si el pueblo me dice: ¿cómo llegaste aquí? Dice: dile que vas en mi nombre. ¿Quién es? ¿Y cómo se llama? Diles: el yo soy. El yo soy. ¿Quién sabe si me hagan caso el yo soy? Porque sabe que en ese tiempo la gente esperaba a los dioses algo visible para poder creer en ellos. Por eso hacían las estatuas, por eso hacían los becerros, hacían las cosas para poder, lo veían y decían: a esta sí lo podemos pedir. Pero llegaba Moisés y le dice: vengo en el nombre de Jehová. ¿Y quién es? Pues a ver, muéstrame algo de él. No, pues no te puedo dar algo visible. Entonces ahí es donde tenía que actuar la fe para el pueblo de Israel. Ya le dijo: diles que yo soy. Pero lo iban a conocer mayormente por las señales que Dios iba a hacer a través de Moisés. Amén. Esas eran las señales. Ahora, pedir en el nombre del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 14.
Dice la palabra: si algo pidieres, ¿en qué? En mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Sabe la forma, hermano? Esa es la fórmula que no falla: pedir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que yo puedo pedir a Dios en el nombre de Jesucristo? Pues, ¿quién necesita protección en su vida? Todos. Yo no sé si cuando usted sale de su casa le dice: Señor, protégeme a donde voy, que vaya y regrese con bien. Pero a veces se nos olvida. A veces nomás salimos, nos arrancamos como burros sin mecate, dicen por ahí. Sale de su casa y ni se olvida decir: Señor, guárdame, protégeme, que regrese con bien. Pero podemos pedirle al Señor protección, podemos pedirle al Señor salud. Amén. ¿Quién ahorita está teniendo algún padecimiento físico en su cuerpo, alguna enfermedad, alguna dolencia? Ahora mismo que diga: pastor, hoy yo necesito pedirle por salud al Señor. Amén. Usted sabe cuál es la oración que no falla. Vamos a ver un poquito más de las cosas para que al rato usted esté lista, hermanas, para clamar al Señor. Y yo sé que Dios no le va a fallar. ¿Cuánto necesitamos actuar en sabiduría? Que necesitamos sabiduría para cualquier decisión que tengamos que hacer. Todos, hermanos. Aún para poder, los que están estudiando necesitan sabiduría o no. No vaya a hacerle de repente, si truena en el examen, y decir como aquella niña que llegó con su mamá y le dice a la mamá: hijita, ¿cómo te fue en el examen? Mamá, nos tronaron. ¿Cómo que nos tronaron si tú eres la alumna? Sí, pero tú me ayudas a hacer las tareas. Entonces dice, entre las dos, para abajo. Entonces usted necesita sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a su líder, pídasela al pastor. ¿A quién se la tiene que pedir? Pídala a Dios. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios. Podemos decirle: Señor, yo necesito siempre de tu ayuda. Todos necesitamos la ayuda del Señor en nuestra vida. Es más fácil hacer las cosas cuando alguien te está ayudando, ¿o no? Si yo le pido a uno hacer alguna cosa, si yo le digo, por ejemplo: hermano Mario, muévame estas 10 sillas hacia aquella esquina. Va a empezar el hermano no sé si a lo mejor pudiera llevarse hasta día 2. Pero si yo le digo a 3 hermanos de acá: hermanos, muévanme 10 sillas para allá, ¿quién va a terminar primero? Los que son 3, porque es más. Entonces, de esta manera, hermanos, es importante decirle: Señor, yo necesito de tu ayuda, yo solo no puedo. ¿O sí? Hay algunos que se creen autosuficientes, pero la verdad, hermanos, necesitamos siempre la ayuda del Señor para cualquier cosa que vayamos a hacer. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Pedirle por la familia. ¿Cuántos tienen familiares que no son cristianos? Que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, bueno, cualquier otra cosa. Todos, hermanos, tenemos. Entonces, ¿a quién clamar? A Dios. ¿Y cómo hacerlo? Dijimos: en el nombre de Jesucristo. Ahora, podemos pedir también por algún amigo, amiga que tengamos, y decirle: Señor, manifiesta tu poder. ¿Sabe que cuando necesitan algún mueble nuevo en casa? Sala, comedor, estufa, refrigerador de 2 puertas, que hace hielito, nomás le pone el vaso así, están cayendo los hielitos solos.
Nadie necesita algo así. A ver, levanta la mano y diga qué es lo que quiere. Sala, nomás escuché. Una cocineta. Comedor. Yo tengo comedores si alguien quiere. Nomás nos invita y le decimos cuántos vamos. Comedores. Dios puede traer, hermanos, cuando escucha nuestra necesidad. Viajes. ¿Cuántos les gustaría un viajecito, hermanos, en lo que resta del año? Si no levanta la mano es que realmente no tiene ni ganas ni fe. Yo creo que Dios me va a enviar en este año a un viajecito. El día 3 de marzo cumplimos 45 años en el ministerio. 45 años predicando la palabra de Dios. Y yo le dije, Señor, tú sabes, yo necesito por allí por lo menos unos 4 días, 5 días, 4 noches. Todo pagado, Dios. Nada que tienes que ir a comprar al mercado, porque ahí hay refri, hay estufa y todo. No, Señor, no quiero, nomás quiero ir a sentarme ahí y agarrar lo que yo quiera. ¿No crees que Dios lo puede hacer? Alguien dijo que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Y yo le dije, sí cumple antojos y también endereza jorobados. Las dos cosas. Amén. ¿Acaso aquella mujer no estaba encorvada por muchos años? Y el Señor le dijo, enderézate. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. ¿Y que cumple antojos? Claro que también cumple antojos. Nos invitaron a orar en una casa hace tiempo a mi esposa y a mí, porque les acaban de dar la casa. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Como que ando medio antojadillo. No estaba embarazada mi esposa porque yo era el de los antojos ese tiempo. Y le dije, como que se me antoja una nieve de la sultana, de nuez. Y nomás así le dije a mi esposa y así quedó. Nos fuimos, llegamos a la visita a la casa, empezamos a orar por cada recámara, por el patio, por toda la casa, por la familia. Y nos dicen, pastores, queremos que se queden a cenar con nosotros. Bueno, ya que insistes, mucha la insistencia y poca la resistencia. Nos quedamos. Entonces ya terminamos de cenar y me dice la hermana, ¿no se le antoja una nievecita de la sultana? Y le dije, sí se me antoja. Nomás volteé a ver a mi esposa porque le acababa de decir a ella. Ella era la única que sabía. Entonces, hasta esos antojos Dios te los cumple. Él sabe y conoce las necesidades. Hasta en las cosas más mínimas Dios puede ser glorificado. Recuerdo también esa anécdota de la mujer que iba embarazada con el esposo. Subieron un camión, una ruta de camión. Entonces la mujer pues no se le antoja un limón y le dice al marido, es que tengo muchos deseos de chupar un limón. Mujer, ¿dónde te puedo conseguir un limón y aquí en el camión? No, pues estaba complicada la cosa. En eso se sube una persona con una bolsa de limones y le dice, mira, y dice, pues ni te ocurre que yo voy a darle diciéndome, me regala un limón porque mi esposa está antojada. No. Le tocó parada a la mujer y en un enfrenón un limón se le cayó. Y en ida y venida el limón fue a dar exactamente a los pies de la embarazada. ¿Sería casualidad?
¿O era un antojo que Dios le cumplió a la embarazada? Por eso algunos dicen que ¿cómo es posible? Claro que es posible. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces, ¿quieres un viaje? Dile: Señor, yo necesito salir de vacaciones. Aunque regrese más cansado, pero es un cansancio diferente. Todos los que hemos salido de viaje a veces llegamos más cansados de como nos fuimos, pero el cansancio es diferente, ¿verdad? Aunque me cansa de estar tirado ahí en una de esas debajo o en una hamaca, un camastro por ahí, un camastro a la orilla de la playa que te dé la brisa del mar solamente. Con eso. Y luego decir la verdad: tráigame una piña colada sin alcohol. Y tráigame esto. Y como todo está incluido, todo te lo llevan. Y si alguien nunca ha estado ahí, dígale: Señor, quiero uno de esos como está pidiendo el pastor, con todo incluido. ¿Cuántos han viajado con todo incluido? ¿Cuántos nunca han viajado con un todo incluido? Miren nomás. ¿Y les gustaría hacerlo? ¿Y cree que Dios lo puede hacer posible? Claro que sí, hermanos. Dice la palabra: todo lo que pidieres. No dice un límite de cosas. Dice la palabra, Juan 14:14: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿a quién debemos de pedirlo? Dice que pedirlo en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Pero ¿a quién debemos de pedirlo? Juan 16:23. Vamos a ver Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis, ¿a quién? Al Padre, a Dios, en el nombre de Jesucristo, ¿qué va a pasar? Va a ser posible. Él lo va a hacer. Atrasito Juan 14:3. Juan 14:13. ¿Sí es el que vimos ahorita? Sí. Pide todo lo que quieras y va a ser hecho. Entonces, ya sabemos en nombre de quién pedir, ya sabemos a quién pedirle las cosas. No es bueno, hermanos, acercarse a alguien y hacer una oración como, ¿cómo se puede decir? Insinuar, sí, insinuar algo para que la persona que está a tu lado pueda escuchar lo que realmente necesitas y te lo compre él o te la compre ella. ¿Usted cree que es correcto que alguien diga: es que Dios me dijo que iba a hacer un viaje a Israel, pero ustedes como congregación me lo tienen que pagar? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Yo creo que para ver algo Dios tiene que hacer confirmaciones, ¿o no? Dios tiene que confirmar. Llegó una persona a la casa de una hermana y le dijo: hermana, Dios me dice que usted me debe regalar el estéreo que tiene ahí. Gracias a Dios la hermana dijo: pues a mí Dios no me ha mostrado nada, hermana. Si Dios me lo muestra, si Dios me dice, con todo gusto se lo doy. Pero si solamente se lo mostró a usted porque le gustó, como que así no funcionan las cosas. Entonces sabemos en nombre de quién, sabemos a quién pedirle, que es al Padre. Pero sabe que también la palabra del Señor, las cosas no son nada más de pararse y pedir, sino que hay condiciones también, hermano, hermana, para poder recibir lo que pedimos.
Por ejemplo, si usted puede ver conmigo Juan 15:7, ahí muy cerquita donde estamos, dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, otra vez, todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en el Señor. Si de repente se te ocurre salirte de la cobertura de Dios, ni pienses que Dios va a estar ahí, porque tú te saliste. Si permaneces en mí, si estás firme en el camino del Señor, si haces las cosas que Dios te está pidiendo que hagas, pero y también y mis palabras permanecen en vosotros. Si la palabra de Dios está en nuestra vida y conocemos la Biblia, entonces ahora sí, pídeme todo lo que quieras. Entonces no es nada más así de facilito decir pide y pide y pide, no. Vamos ahora a ir a las condiciones, que es lo que más se nos dificulta, cumplir con las condiciones que Dios nos pide. Exactamente. Tienes que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 22. Primera carta del apóstol Juan, dice versículo 2: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego, este es algo bien importante, hermano: hágase tu voluntad. Porque ahorita en las cosas que estábamos mencionando que podemos pedir, estamos buscando nuestra voluntad. Y mi voluntad era: Señor, necesito un viajecito. Esa es mi voluntad, pero ¿cuál es la del Señor? Si estoy de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor lo va a hacer. Claro que sí. Entonces aquí, hacerlo conforme a su voluntad es la oración que no falla. En el primer libro de Juan, regresamos nuevamente al primer libro de Juan, capítulo 5. Usted está viendo que todo esto tiene fundamento en la palabra, en la Biblia, también que no falla. 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a, ahí está nuevamente, pídelo que se haga su voluntad. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos hecho. Va a haber una seguridad de que lo que tú le pediste va a llegar. La primera cosa es: tenemos que acercarnos con confianza al Señor. Y esta es la confianza que tenemos. Acércate con confianza. Cuando tú tienes confianza a alguien, no hay ningún impedimento que te frene, porque hay confianza. Sé que hay muchas personas que de repente dicen: no, pues pídele al pastor, acércate al pastor. No, es que no le tengo confianza. O sea, no tanto en que no confíe en nosotros, sino que no hay un acercamiento, no tenemos mucha comunicación, y a veces es lo que a personas luego no se quieren acercar con nosotros. Por eso se acuerda que en una ocasión les dije: hermanos, no les metan miedo a los niños con el pastor, porque luego no se me acercan los niños y me ven así como que les voy a hacer algo. ¿Por qué?
Se portan mal y ¿qué le dicen los papás? Le voy a decir al pastor. Y a los niños pasan y se me quedan viendo como si yo fuera un ogro. Digo, hermanos, no los asusten conmigo. Yo quiero a sus hijos, los quiero abrazar en algún momento, que ellos se acerquen. Hace algunos años había no sé qué evento y nos quedamos al final como para recoger, y me puse por ahí a jugar con una botella de esas que trae poquita agua y que le da la vuelta y tiene que caer parada. Entonces se vinieron 3 niños y luego se vinieron otros 2 y luego otros. No, ya tenía un montón de niños ahí alrededor de mí. A ver, ¿quién quiere jugar? No, pues que yo, órale. Empezamos a jugar y nos pasamos un ratito muy agradable con los niños, pero ahí como que ellos entraron en confianza. Pero a veces, hermanos, esa confianza, Señor, es que no sé, a lo mejor no me he portado tan bien, Señor, y no tengo la confianza de acercarme a ti. Pero eso dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acércate con confianza. La otra cosa sería asegurarnos, hermanos, que Él nos oye. ¿Cómo puedo asegurarme que Él nos oye? Ya vimos que su oído está atento a nuestras oraciones. Y si de plano estás un poquito dudoso de que Dios te escuchó, de que Dios no te escuchó, Romanos 8:26 es algo bien importante para tu vida, que puedes pedir ayuda. Ya dijimos que hay que pedir ayuda también, pero ¿a quién le vamos a pedir la ayuda? Romanos 8:26 dice la palabra: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si de repente creemos, no sé si Dios me escuchó, pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, échame la mano, intercede por mí. Entonces, si el Espíritu intercede por ti, de seguro va a venir la respuesta de lo que le estamos pidiendo al Señor. Pídele la ayuda al Espíritu Santo, hazlo conforme a su voluntad. Él te va a oír. Y por último, hermanos, quiero que veamos Proverbios 28:9. Porque no a todos el Señor los va a escuchar. Por eso de repente hay gente que diga: usted, hermano, usted, pastor, que está más cerca de Dios, las personas que me dicen así: usted que está más cerca de Dios, le digo: usted también se puede acercar, ¿o no? Entonces vamos a hacerlo, porque cuando lo hacemos entre más personas puede haber respuesta más rápido. 28, versículo 9 dice la palabra: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La palabra abominable significa detestado, aborrecido, odioso. Fíjese nomás todo lo que implica. Si tú no atiendes a la palabra, quien se niega a obedecerla no será escuchado. Si tú no quieres obedecer la palabra del Señor, entonces cuando tú ores, tu oración no va a ser escuchada. La traducción del lenguaje actual en Proverbios 28:9 trae más sencillito así, dice: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen.
¿Cuáles oraciones pueden ser rechazadas? De la gente que no le obedece a Dios. Por eso la importancia, hermanos, de acercarnos confiadamente al Señor, obedecer su palabra y saber que las cosas son conforme a su voluntad. Cuando tú le agradas al Señor en todo, hace las cosas conforme a su voluntad. Hay ocasiones que de plano, hermanos, no recibimos respuesta del Señor, entonces eso quiere decir que no es la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos a veces por personas enfermas y no se sanan, no es que yo no esté orando bien, es porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es recogerlo, llevárselo. Y a veces es donde nosotros decimos, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué mi oración no llegó hasta la presencia del Señor? Porque su voluntad es otra. Y ahí es donde la mayoría no queremos aceptar lo que Dios determina. Yo he hablado con algunos hermanos que me han pedido consejería y me preguntan, dice, pastor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Si he tratado de hacer bien las cosas, me estoy portando bien, mi familia está bien, ¿por qué sucede esto? Dije, la verdad ni yo lo entiendo, pero una cosa sí le voy a decir. Ya le preguntó a Dios cuál es el propósito por el cual usted está pasando por esto. Dígale, Señor, me estoy portando bien, pero ¿cuál es el propósito de que estés permitiendo que esté pasando por esta prueba? Y Dios te lo va a mostrar. Dios te va a decir por qué. Porque cuando tú ves un rompecabezas todo, las piezas no acomodadas, a veces hasta te duele la cabeza. Dice, ¿cómo voy a acomodar esto? Les he comentado que a mí me gusta mucho armar rompecabezas. Ayer casi me aventé 2. ¿Por qué? Porque me tocó cuidar a los nietos. Mi hijo y la esposa y las familiares se fueron al congreso de mujeres, no hallaban dónde dejarlos. Y pues yo voy a estar en el inicio del congreso, pero de regreso me los llevo. Llego, me los llevo. Entonces por ahí ellos nomás lo que hicieron fue alborotarme. Sacaron los 2 cajitas de rompecabezas de 100 piezas cada uno, las vaciaron y creo que no acomodaron ni una pieza. ¿Y dónde va esta? Pues chécalo. Entonces llegó un momento donde de repente sí me quiso doler un poquito la cabeza porque no hallaba las orillas, y cuando no acomodas bien una, no acomodas bien las demás. Y yo decía, me faltan piezas y me faltan piezas y no las encuentro. Pues unas de estas piezas estaban en el otro rompecabezas, no sé cómo, pero estaban en el otro. Pero hasta te duele la cabeza. Pues dices, ¿y cómo va a quedar esto? Pero cuando empiezas a acomodar cada pieza, el paisaje, lo que esté ahí en ese rompecabezas, se va viendo con claridad. Y ya las últimas piezas ya se me hicieron bien facilitas de acomodarlas. Yo creo como las últimas 10, paz. Ay, qué bonito quedó. Ya le encontré forma. Ya le encontré pies y cabeza. Hasta el dolor de cabeza se me quitó. Entonces cuando Dios te muestra y te dice, mira, así son las cosas, hasta el dolor de cabeza se te va a quitar. La preocupación que tienes se te va a quitar. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad.